Ok, bueno, vamos empezando mientras de pronto llegan los demás compañeros y se logran conectar. Básicamente lo que queremos hoy tratar son dos temas, digamos, para redondear este tema de comercio exterior. Como tal, pues ya las operaciones específicas que estábamos viendo de importación y exportaciones en lo relacionado a lo que son las barreras o restricciones a las importaciones, que es muy importante pues conocer un poco más allá de lo que hay al respecto de lo que generalmente conocemos que es el arancel. Y la otra parte que queremos tratar hoy es el tema de régimen cambiario, obviamente pues como de manera general, que tengan ustedes como el conocimiento Buenas de que, noches, buenas noches Johan, bienvenido, gracias. de que a partir de las operaciones de importación y exportación, pues no solamente surgen las obligaciones aduaneras en el momento de lo que hablábamos ahora 8 días, como los permisos y todo lo que requiere pues la habilitación en el RUT, cámara para poder importar o exportar, y lo que conlleva pues cada producto en un visto bueno, en un permiso, etcétera, sino que además pues hay una obligación que surge y es la parte cambiaria, y es el tema del control de ingresos y salidas de divisas, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a compartir hoy. Voy a empezar con el tema de restricciones. Permítame, yo comparto pantalla y reviso el chat aquí que nos... Sí, sí, ya, bueno, ya tu pregunta, Johan. Ahí les compartí pantalla, entonces... Sí, profe, ya te vi. Sí. Entonces, les decía que lo primero cuando hablamos de restricción a las importaciones, obviamente este tema de restricciones podría ser en ambas vías, es decir, podríamos restringir en algún momento también las exportaciones, o un país en algún momento puede tomar esa decisión, dependerá de su política económica, ¿cierto? Obviamente en el caso colombiano, pues al contrario, estamos buscando facilitar y promocionar las exportaciones, entonces no hay este tipo de restricciones a las operaciones de exportación, pero sí a las de importación, que cada vez más, por todo lo que vimos durante el núcleo de globalización, de acuerdos comerciales, pues estas restricciones y estas políticas tienden a desaparecer o al menos a reducirse mucho, para facilitar obviamente ese flujo de mercancías. Y producto pues de los acuerdos comerciales que en su gran mayoría pues van eliminando todas estas barreras, y la principal y la que más se utiliza en el mundo pues es en esencia el arancel, entendido el arancel como un gravamen, un impuesto que se le fija o que se le cobra a un producto cuando ingresa a un territorio aduanero, ¿cierto? Entonces cualquier producto que venga del exterior, ingresa a Colombia, o que venga de una zona franca, como veíamos ahora 8 días, está sujeto a un cobro de un derecho o un gravamen, ¿cierto? Que denominamos arancel. Ahora, ese arancel o ese gravamen que se le cobra, pues no es a todos los productos, y obviamente tiene un objetivo, y es un tema de protección a la industria o a la producción nacional. Por tanto, los productos que tengan una mayor producción interna, pues tendrán seguramente un arancel o un derecho o un gravamen más alto que los demás, ¿cierto? En función de la producción y de la necesidad que tengamos de ese producto, pues era la política arancelaria al respecto. Entonces, digamos que aquí hay un tema, ahí les tengo como dos conceptos. Con este tema de las restricciones, pues hay algo en donde la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, pues obviamente a través de sus directrices llevan a los países a
aplicar ciertos aranceles y ciertas barreras digamos, en concordancia con ese tema de abrir los mercados y de globalización. Principalmente el arancel que más se utiliza es el gravamen o el derecho ad valorem. Cuando hablamos de un arancel o un gravamen ad valorem, estamos hablando de un impuesto que se cobra o que se aplica mediante porcentajes sobre el valor de la mercancía. ¿Y cuál valor de la mercancía? Pues la Organización Mundial de Aduanas también fija que ese arancel se va a cobrar sobre el valor en aduana de la mercancía. Cuando veamos los términos de negociación internacional, los Incoterms, entonces esto tiene mucho que ver con lo que la Organización Mundial de Aduanas dice valor en aduana de la mercancía. En términos de negociación, el CIF, el CIF, es lo que denominamos valor en aduana de la mercancía. Por tanto, cuando liquidamos un arancel, se liquida sobre ese valor, sobre el valor CIF, sobre el valor en aduana de la mercancía. Entonces, que si tiene el 15%, el 10%, el 5%, porque en Colombia, digamos, hay unos niveles y de hecho, pues es un tema que viene trabajando Colombia para ir reduciendo como esos niveles que tenemos, porque a diferencia de otros países, incluso latinoamericanos, pues ellos son un poco más planos, es decir, tienen unos aranceles más, digamos, más planos en sentido de que no tienen tantos niveles o tanta diferencia, ¿cierto? Ellos tienen, digamos, Brasil está entre el 8 y el 15%, y así la gran mayoría de países, Colombia es de los que más niveles tiene. Entonces en Colombia tenemos productos que pagan el 5%, el 10%, el 15%, el 20%, el 30%, el 35%, y bueno, hay algunos específicos pues que por su producción nacional y por temas, digamos, de salud también pagan unos aranceles muy altos. En Colombia tenemos productos que pagan el 80%, el 60%. Estos productos son, por ejemplo, la carne, alguna carne de res, el arroz, no todo, pero sí parte del arroz, pagan aranceles del 60 y el 80%. Y aún así se importa en Colombia ese tipo de productos, pero eso es más que todo gracias a los acuerdos comerciales. Digamos que yo, pues, importar carne de res que tiene un arancel del 80% es muy difícil que podría ser competitivo una empresa importando ese tipo de productos, pero como tenemos acuerdo comercial con países que son productores de carne de res como Argentina, Uruguay, y con ellos hay unos acuerdos que entonces reducen enormemente esos aranceles. Si mal no recuerdo, con Argentina está como en el 13, 14%. Entonces ya un importador no va a pagar ese 80%, sino que en virtud del acuerdo comercial, si la importa de Argentina, pues paga 13%, digamos. Entonces, ahí también la importancia de los acuerdos comerciales. Ese es el ad valorem, que es el que, digamos, sugiere la Organización Mundial de Comercio deben aplicar los países por temas de competencia, digamos, leal, y de dar la facilidad a todos de que si son competitivos desde el punto de vista de costos y con todas sus estrategias, pagando un porcentaje del 15, del 20, pues lo podrán hacer, ¿sí? Está otro que es el derecho específico o el arancel específico, y es cuando nos olvidamos del valor de la mercancía, nos olvidamos del porcentaje, y aquí ya se cobra un valor específico determinado por la unidad de medida del producto. Entonces podemos estar hablando de cobrar un valor por kilogramo, por tonelada, por litro, por metro cúbico, depende de la unidad de medida con que se comercializa el producto, ¿cierto? Este es menos, digamos, utilizado a nivel mundial, e incluso en Colombia, pues sí, casi que no se utiliza, y hay unas excepciones contaditas, pero por ejemplo hay países de pronto europeos, en los Estados Unidos, que este derecho
lo utiliza más que otros países, ¿cierto? Muy bajitos porque utilizan, digamos, $1, $2 por la unidad de medida, pero igual lo siguen utilizando. Y hay una tercera opción que pueden utilizar los países y es el derecho compuesto o el arancel mixto, que es cuando tomamos en un mismo producto y le aplicamos los dos que vimos anteriormente. Es decir, al mismo tiempo un producto en su importación va a pagar el porcentaje, llámese el 10% en este caso, pero adicionalmente también pagará $2 por kilogramo, ¿cierto? Este es un impuesto que obviamente otorgará mayor protección si es el caso que se está buscando en algún producto, porque obviamente pues aumentará los costos de importación y ese producto pues quizás desaliente a los importadores, o si no se desalientan y siguen importando, pues obviamente van a pagar mucho más impuesto y van a estar en términos de competencia con la producción nacional de pronto más igual. Chicos, recuerden que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en algún momento, adelante me interrumpen, me aportan o nos aportan. Tranquilo, profe. Ok. Bueno, cuando hay otra clasificación que podríamos hablar del arancel, y se habla de arancel general y de arancel preferencial. Entonces, por norma, todos los productos tienen un arancel general. Entonces, si yo voy al arancel de aduanas a ver todos los productos, pues obviamente ahorita les muestro, todos los productos tienen un arancel general. Llámese el 0, el 5, el 10, el 15. El preferencial entonces es aplicado cuando el producto es ingresado o es importado de un país con el cual se tiene un acuerdo comercial, y en virtud de ese acuerdo comercial pues tendrá un arancel menor, una preferencia, ¿cierto? Por eso hablamos de arancel preferencial. Listo, ahí terminamos. Esa es básicamente la mayor protección que tenemos o la mayor restricción más bien hacia las importaciones. Y como les decía, pues será utilizada en virtud de qué tan necesario es ese producto, qué tanta producción hay a nivel nacional. Obviamente es un trabajo que no está del todo terminado, porque al evaluar pues como toda la política arancelaria colombiana, se pueden encontrar algunos productos que tienen aranceles todavía altos y que no hay una producción nacional suficiente. Entonces, no tiene mucho sentido que tengamos aranceles a ciertos, por ejemplo, en el sector textil confección, muchos de ese sector se quejan, bueno, Colombia no tiene mucha producción en hilos y hay ciertos hilos o ciertas telas que no se hacen en Colombia, o que la producción es muy bajita y no alcanza a abastecer, digamos, como la demanda, y aún así tienen unos impuestos muy altos. Y pocas veces hemos utilizado este derecho compuesto, que se ha utilizado, por ejemplo, en ese sector textil confección, en lo que es confecciones y calzado, ¿sí? Que en este momento ya no lo tenemos, nos lo quitamos, nos obligaron a quitarlo más bien porque fue un tema de demanda, inclusive ante la Organización Mundial de Comercio por parte de Panamá, porque le estábamos aplicando a las importaciones desde allí un arancel, que era un porcentaje más entre 3 y $7, entre 7 y $10 por unidad y por kilogramo. Entonces, obviamente, pues era un arancel bastante alto. Y ya vamos a hablar, digamos, de otras dos o tres restricciones que se utilizan, todas con el mismo objetivo: tratar de responder a una protección que necesita la producción nacional. Obviamente todo este tema está a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, quien investiga, estudia todo este tema de importaciones y ve si efectivamente hay daños en la producción nacional por causa de importaciones que están entrando muy, muy baratas, o en fin, y se establece algún tipo de medida. Una de ellas es la salvaguardia. La salvaguardia tiene una característica, y es que
es temporal, es decir, cuando el gobierno decide establecer una salvaguardia a la importación de un producto, tendrá primero que todo un término de tiempo que no va más allá de 5 años, o sea, es muy difícil ver una salvaguardia de 5 años, la gran mayoría 1, 2 años, 3 años, y se supone que durante ese tiempo pues, se va a, digamos, hacer un monitoreo sobre las importaciones de ese producto, sobre la producción nacional y verificar qué pasó, si se solucionó el inconveniente o si aún sigue, y pues si aún sigue es o hay que aumentar la salvaguardia o realmente no era un problema de importaciones, sino un tema de competencia o más bien de competitividad interna que es de nuestras empresas, porque muchas veces se le echa la culpa a las importaciones y realmente hay temas también de fondo en nuestra industria donde no somos competitivos. Puede suceder. La salvaguardia entonces consistirá en normalmente aumentar el impuesto, es decir, si teníamos un arancel general del 10%, no ha sido suficiente, entonces le ponemos una salvaguardia de un arancel adicional del 10%, con lo cual pues entonces terminará pagando un 20%, pero ese 10 adicional va a estar por un tiempo que establecerá el comité cuando determine pues imponer la salvaguardia. Y recuerden, para imponer la salvaguardia tiene que demostrarse que hay un incremento en las importaciones que están afectando esa producción nacional, ¿cierto? Que se han quebrado empresas, que se han tocado eliminar empleos, en fin. Y bueno, a veces la salvaguardia, esta digamos que es una salvaguardia en forma de arancel, aumentar el arancel. Pero la salvaguardia también se trabaja en forma de cuotas o contingentes. Cuando hablamos de cuotas o contingentes, es decir, establecer que se importarán al año X miles de toneladas del producto y no más, ¿cierto? Eso buscando, por ejemplo, si se tiene muy claro, la producción nacional al año es de 10.000 toneladas, pero el consumo que tiene Colombia es de 15.000. Por lo tanto, pues ahí es muy claro que la producción nacional alcanza a abastecer solamente 10.000, hay 5.000 que no están abastecidas, que toca ahí importarlas. Pero no abrirla totalmente porque obviamente va a afectar la producción nacional. En ese caso, entonces, lo que se hace es establecer una cuota, un contingente de 5.000 toneladas que puedan importarse y cumplir, digamos, con eso. Ese contingente o esa cuota a veces se mezcla con el arancel. Entonces, por ejemplo, cuando hay acuerdos comerciales, se permite importar hasta la cuota con el arancel preferencial. Pero de ahí hacia arriba no se limita, sino que puedes importar, pero ya no con el arancel preferencial, sino con el arancel general o inclusive mayor. Entonces, cuando cumplimos la cuota de las 5.000 toneladas que se pudieron importar con un arancel del 0%, que era la preferencia con este país o con estos países, de ahí en adelante pueden importar, pero ya no van a pagar el 0, van a pagar el 10 o el 15. ¿Sí? Y está el más conocido y más sonado, que es el tema del antidumping. Antes de hablar del antidumping, entonces, ¿qué es el dumping? Esto es un tema, entonces, considerado por la Organización Mundial de Comercio como un tema de práctica desleal en el comercio internacional. Y ante esas prácticas de dumping, pues se permite que los países establezcan una medida de protección denominada antidumping. En lo práctico, que es un dumping, cuando un producto ingresa a un país a unos precios que no tienen lógica, precios ilógicos, demasiado bajos, pero demasiado bajos comparados con el país de origen de donde viene, pues de donde proviene esa mercancía. Porque puede ser que por competitividad, pues ya conocemos China y todo su cuento de producción masiva y demás, economías de escala, ellos pueden hacer productos demasiado baratos y
y entrar esos productos a Colombia por debajo del precio de los nacionales. Todo el tiempo lo vemos. Pero a eso no significa que haya un dumping, es simplemente tema de competitividad y bueno, ante eso opera más fácil una salvaguardia que un antidumping. ¿Cuándo es dumping? Vamos a hablarlo con un ejemplo práctico. Un par de calzado en China vale $5, ¿sí? Digamos, conseguirlo en el mercado o en la fábrica de China, $5, ¿sí? El mismo calzado en Colombia vale $10. Entonces, obviamente, al importar ese calzado, no sé, con costos logísticos y demás, digamos que llega a Colombia en $7. Ahí está muy barato, está por debajo de la producción nacional, pero eso no significa que haya un dumping. Ahora vamos a ver el ejemplo cuando sí hay dumping. Cuando hay dumping, ingresa ese calzado a Colombia que en China se consigue en $5 y llega a Colombia declarado en $4. Entonces hay un tema ilógico, no puede ser que con todo y costos logísticos que implica traer el producto, llegue más barato que lo que se consigue en el país de origen. Eso ya se denomina un dumping. Cuando eso existe, pero además existe perjudica la producción nacional, entonces se puede establecer un antidumping. Normalmente el antidumping en Colombia se está utilizando con precios base. Anteriormente se utilizaba incrementar el arancel, ponerle otro 10, otro 15% de arancel. Hoy en día la gran mayoría de esos antidumping son puestos a través de precios base, ¿sí? Permítanme, yo les muestro. Entonces, ese antidumping intentará, digamos, mermar las importaciones o buscar que los importadores, al tener esta restricción, pues no importen más o si importan, pues lo hagan a un valor diferente, que es lo que busca el antidumping, un valor más alto para que pueda haber una competencia más leal con la producción nacional, ¿sí? Entonces, en Colombia, cuando yo busco la clasificación arancelaria de un producto, este código arancelario me va a decir, por ejemplo, qué arancel paga, qué IVA paga, qué otras restricciones tiene, y si tuviese un antidumping, pues me lo va a decir. ¿Dónde más encontramos ese tema de los antidumping? En la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Si ingresamos a la página de ministerio.mincid.gov.co, les compartí la página del ministerio, ¿la están viendo? Sí, profe. Ok. Ingresamos por este link que dice comercio. Y acá, en esta parte de arriba, encontramos dumping, salvaguardias, subvenciones, que es otro tipo de competencia, digamos, no tan leal, pero permitida. Y vamos a ver, por ejemplo, en dumping. Entonces, aquí, obviamente, pues está todo el tema de normativa, tanto a nivel internacional como nacional, de por qué este tipo de prácticas y cómo los países pueden, ante eso, imponer un antidumping, cómo las empresas o el procedimiento para que las empresas se puedan quejar ante el ministerio y buscar que se le investigue algunas importaciones por este tema de dumping. Y se publica además todos los productos que tienen algún antidumping vigentes o algunos que están en procesos de investigación y que en algún momento pues se establecerá un antidumping o tal vez no, ¿cierto? Entonces uno aquí también en esta página podrá encontrar, si le carga, si le carga la página, podrá encontrar los productos que en algún momento tienen antidumping y nos explica en qué consiste el antidumping.
Como veo que esto no va a cargar o mientras carga, les voy a explicar como un ejemplo. Yo les dije entonces que se establecía basándose como en unos precios base. Ese precio base se determina también utilizando los términos de negociación y se utiliza el término de negociación FOB, ¿sí? ¿Dónde es que se entrega la mercancía en FOB o cuando yo digo compré FOB, dónde me entregarían la mercancía? En la borda del barco. Pues es como ahí, o sea, lo que te la llevan es directamente hasta el barco. Listo, hasta el Ya barco. el proceso de pasarla de ahí le corresponde al comprador. Listo. ¿El barco en dónde? ¿En dónde está en ese momento? Lugar geográfico. En la borda, o sea, no como donde arriba, no a las bodegas, sino arriba, o sea, se la dejan montar en la estiba en el barco para que la saque. Sobre el barco, listo. Pero el barco en ese momento, ¿dónde está? ¿En puerto de dónde? Puerto Destino. No, ¿En puerto de En el dónde? puerto de destino. pues Puerto Destino. Seguro. Usted sí. Sí, es. FOB es Free on Board. Sí, free on board. Está bien, en la primera parte está totalmente clara, es en el buque. Se lo montan al buque. Pero ¿en dónde? Si yo voy a importar de China, me lo van a entregar en Shanghái o me Ah, lo van a entregar en ya te entiendo. Buenaventura. No me lo entregan acá en Colombia, sino que en el puerto de Shanghái. Exacto, es en el puerto de origen. Ajá. Entonces, para establecer los antidumping, se fijan es en el precio FOB. ¿Por qué? Porque es el precio de la mercancía cuando sale de su origen. Por eso, digamos, el valor de medida es el origen para establecer si realmente hay dumping. Está por debajo de ese precio allá. Entonces, cuando aquí establecemos el antidumping, buscamos que se establezca un precio base FOB. Entonces, decimos, el calzado que viene de China debe ser declarado mínimamente o un precio base de, pongámosle, FOB $8. Es decir, de ahí para arriba no hay problema. Si usted va a importar calzado y tiene un antidumping que dice que el precio base es $8 y usted lo declaró en 8.5, hágale, no hay problema. ¿Qué va a pagar? El arancel normal, el 15% o el 20%, no sé, el que pague. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Cuando usted declara que el el calzado que usted está importando vale FOB $7. Entonces ahí está por debajo del precio base que se estableció. En ese orden de ideas, ahí sí toca pagar un antidumping, o eso es precisamente lo que es el antidumping. ¿Qué consiste? La diferencia entre el precio base que estableció en este caso el ministerio, $8, y el declarado por el importador, $7. Entonces, cuando un producto tiene antidumping, la gran mayoría de los casos en Colombia, no es que me obliguen o me impidan importar por debajo de eso. No, si usted quiere, pues declare por debajo. Pero en ese caso, no solamente va a pagar el porcentaje de arancel, sino que también va a pagar esa diferencia entre el precio base y el que usted declaró. Entonces, usted declaró por $7, listo, mi hijo, $7, pero entonces traía 100 pares de zapatos, entonces 100 pares por $1, $100 por la tasa de cambio que hoy está como en 3.005, no sé qué. Eso le da un impuesto o un antidumping adicional al gravamen que usted está pagando y que tiene que cancelar ante la DIAN, ¿sí? Ese tema, en la gran mayoría de los casos en Colombia, qué lástima que esto no nos quiere cargar, no sé qué, que sea. Voy a devolverlo aquí a ver si de pronto. Ahora sí. La gran mayoría de los casos, bueno, entonces aquí tienen normatividad, bueno, una cantidad de información. Y este listado que hay aquí que dice derechos antidumping vigentes, son todos los productos que en Colombia tienen algún tipo de antidumping hoy vigente. Los de acá están investigándolos y no se ha terminado.
Yo voy a escoger uno por acá, de llantas radiales. Eso, de todas maneras, siempre hay una investigación que puede durar un tiempito, porque ahí se requiere información de las aduanas, de otros importadores, para saber cuánto se declara en otros países por ese mismo producto, en cuánto se consigue o en cuánto se está exportando desde China ese producto. Bueno, una cantidad de información que puede demorar un poquito la investigación, pero al final pues determinarán algo. Bueno, no quiere cargar bien hoy. La gran mayoría de los casos en Colombia son importaciones de China, o sea, casi todos son con China. Vamos a ver este. Aquí, por ejemplo, está quienes pidieron la investigación, la subpartida arancelaria que están siendo investigadas, una cantidad de información, pero yo me quiero ir a la determinación final que pasó. Voy a ir a esta. A veces es necesario revisarlas, esos antidumping de un año a otro, entonces puede que lo quiten o puede que lo aumenten. Pasó algo con la red. Sí, Pues ya que Johan hasta se tuvo que salir y yo no te escuché casi esa última parte, todo entrecortado. sí, ya vi que algo pasó ahí, que conexión inestable. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ya sí. ¿Qué le pasaría a Johan? Vamos a ver si se puede conectar Johan otra vez. Estás viendo un PDF que abrí. Sí, profe, ahí lo estaba leyendo. Ese fue uno de esos casos que estaba intentando abrir de Sí, dumping. sí, ese fue el caso que estaba intentando abrir. Es de llantas radiales. Y en este caso son importadas de China. Y me voy a ir al final a ver qué se estableció. Ya se volvió a conectar. Ah, bueno, está conectado es Diego. Listo. Entonces, en este caso de antidumping, me voy a ir hasta el final para ver qué pasó con esto. ¿Qué se resolvió? Artículo 2. Imponer derechos antidumping definitivos a las importaciones de llantas radiales para autobuses o camiones clasificadas por la subpartida 40.11.20.10.00 originarias de la República Popular de China, el cual consistirá en el valor correspondiente a la diferencia entre el precio FOB de $5.37 por kilo y el precio de FOB declarado. Entonces, esto es lo que se llama un precio base, que se fijó para las importaciones de llantas. Entonces, lo que busca es que mínimamente los importadores, cuando declaren el precio de su producto, en este caso llantas, deberán declararlo mínimamente en $5.37 por kilo. Si lo declaran de ahí hacia arriba, no hay problema. Es decir, si lo declaran en $6 por kilo, no hay problema. Pero de ahí para abajo, por ejemplo, $5 por kilo, ahí ya tendrán inconveniente y habrá que pagar la diferencia entre lo que se estableció en este caso, que son 5.37, y lo que yo declare. Buenas noches, Diego. Bienvenido. Nos escucha Diego. Johan, ya te volviste a conectar. ¿Qué pasó? Sí, profe, es que no sé, se me está cayendo como mucho el internet y me desconecta del Zoom. Ok. Johan, les estaba mostrando este ejemplo, pues este caso de uno de los antidumping que tiene aplicado Colombia. Son llantas importadas de China, no cualquier llanta, estas son radiales para autobuses o camiones, ¿cierto? Por eso lo de las subpartidas es importante, porque esa
clasifica solamente esas llantas y no una llanta de automóvil. Entonces, estas llantas tienen ese tipo de medida o de protección en este momento, ¿cierto? O sea que yo cuando compro una llanta en China, pues deberé tener cuidado con que por kilo no me vaya a valer menos de 5.37 FOB. Si me vale menos, ya sé que me va a tocar pagar, además del arancel que tenga, me va a tocar pagar un valor que será la diferencia entre lo que yo declaré FOB y este precio base que se estableció, en este caso 5.37. ¿Sí? Así la gran mayoría. Ahora, hay un tema y es que a veces no estamos muy enterados de esto y puede que estemos importando y no nos demos cuenta. Y la aduana en un momento tampoco, porque puede ser que las inspecciones o las importaciones no sean físicas, como yo les decía hace 8 días, sino que fueron automáticas. Entonces, ni la DIAN se enteró que estábamos importando y declarando por debajo del precio base. Pero recuerden que todos estos procesos para la DIAN tienen 5 años de caducidad. Entonces, puede que yo importe este año y en 2 o 3 años llegue la DIAN a revisar esas importaciones y se dé cuenta que yo estaba importando por debajo del precio base. Entonces, obviamente, me aplicarán lo debido del caso. En primer lugar, tendré que pagar lo que dejé de pagar de impuesto. Pero a eso le suman los intereses. Y en segundo lugar, obviamente, tendré una sanción porque evadí, digamos, una medida en este caso. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que es un antidumping en Colombia y cómo se aplica. Y lo encontramos allí en la página del ministerio. Ahora voy a volver a la presentación para continuar aquí. Hay otra medida que es menos utilizada pues en el caso de Colombia y son los derechos compensatorios, que funciona más o menos parecido a la salvaguardia, y es aumentar o incrementar el arancel de un producto porque se ha descubierto que en el país de origen subsidian este producto. Entonces, obviamente hay países que tienen con qué subsidiar la producción de ciertos sectores y simplemente eso vuelve a estos productores o a estos exportadores más competitivos en el exterior en términos de precio, porque pueden llegar a vender más barato, no les interesa mucho vender más costoso porque lo que dejen de ganar vía precio de venta, el gobierno o el Estado se los está dando en un subsidio. El subsidio puede ser directo, es decir, que a mí me den dinero, por cada tonelada que usted produzca le voy a dar $1.000 o $100, no sé. Pero también puede ser indirecto. Indirecto es, bueno, usted va a producir para exportar y yo no le voy a cobrar los servicios públicos o le voy a cobrar menos. O un impuesto como el que tenemos acá de renta, no va a ser el 33, sino que va a ser el 15, siempre y cuando usted exporte. Todo ese tema de subsidios pueden impactar obviamente el precio de un producto. Y el país importador entonces puede de alguna manera imponer un derecho o un arancel adicional para tratar de compensar ese subsidio que le están dando en el país de origen y que está afectando nuestra producción acá, ¿cierto? Es un tema muy discutido en la Organización Mundial de Comercio porque pues obviamente ¿quién subsidia? Los países más ricos, Estados Unidos, los europeos son los que tienen con qué subsidiar. Los países en vías de desarrollo pues no tienen esa posibilidad y es una discusión porque obviamente sí nos pone por debajo en esa competencia, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el régimen cambiario o la obligación que surge de las operaciones de negocios internacionales. Cuando hablamos de operaciones de negocios internacionales, estamos hablando de importaciones, de exportaciones de bienes, servicios, estamos hablando de inversiones internacionales y de cualquier otro tipo de negocio que implique, digamos, una transacción, una transferencia de divisas, ¿cierto? Y allí entonces obviamente es un flujo, es una salida, un egreso y un ingreso de divisas
que es lo que lleva finalmente a establecer una balanza de pagos, ¿cierto? En donde vamos a ver si tenemos superávit, déficit, en fin. Pero además de eso, pues es un flujo de divisas que se tiene que vigilar, controlar de alguna manera. Para eso existe el régimen cambiario. Y hay unas operaciones como las que les estaba mencionando que son, pues obviamente más vigiladas por lo que significan y están dentro de unas operaciones que tienen un procedimiento específico que yo debo cumplir porque si no lo hago, pues tendré sanción. Profe, se te está cortando la comunicación. Dame un segundo, yo reviso aquí el tema de internet. Deme un segundito, qué pena. Buenas noches, Paola. Me cambio aquí. ¿Cómo me escuchan ahí? Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo se escuchan ahí? Profe, ya ahí súper bien. Ok, listo. Hola, Paola. Paola siempre llega con un chiste, pero nunca le hemos escuchado la voz. Ella no, ni la conocemos el rostro ni la voz. Ok, bueno, Paola, no tengo uno, tengo claro, pero creo que era el tema del Wi-Fi acá. Oye, Paola, cuidado con eso. Usted no es de ese grupo empresarial. Ah, no, bueno. Entonces les decía que este tema de régimen cambiario pues es un conjunto de normas que viene a regular como todo ese proceso de salida e ingreso de divisas, ¿sí? Y me interesa entonces, como hemos hablado de esas operaciones de negocios internacionales, contarles que eso tiene un procedimiento. Aquí está pues todo el marco normativo que está dentro de la presentación. Todo este tema, digamos que está en manos de algunas entidades, principalmente el Banco de la República, que es el que legisla o de alguna manera emite todas estas normas a partir de la misma Constitución que le ha dado esa facultad al Banco de la República, y luego vienen la DIAN, que es la entidad que apoya con el tema de control y sanción las operaciones de importación, de exportación, de servicios. Está la Superintendencia de Sociedades para el tema de inversiones internacionales y de créditos externos. Y está la Superintendencia Financiera que regula todo este tema de los bancos por el tema de transacciones o como lo denomina la norma, los intermediarios del mercado cambiario. Ahí les dejo pues como las que están en verdecitos, digamos que son las más importantes desde el punto de vista de los procedimientos que deben cumplir quienes hacemos este tipo de transacciones. Y bueno, aquí hay unos objetivos que los voy a pasar, aquí sí me voy a centrar. Entonces, esas operaciones en Colombia están divididas en unas operaciones que hacen parte del mercado regulado o propiamente denominado mercado cambiario y otras operaciones que están en el mercado libre. Hablamos de mercado regulado, aquellas operaciones que generan divisas, bien sea que entran o salen, que la norma dice son de obligatoria canalización. Ya les voy a decir qué es canalización. Y las divisas de mercado libre son las que no están obligadas a canalizarse. ¿Qué es canalizar? Cuando yo realizo una operación a través de un IMC. Un IMC es un intermediario del mercado cambiario, ¿sí? O utilizo una cuenta de compensación, que ya les voy a explicar. Entonces, las operaciones que estén determinadas o denominadas como de obligatoria canalización
deben ser operaciones cuyas divisas, bien sea que están entrando o saliendo, tienen que hacerlo a través de esos intermediarios. Principalmente los intermediarios más utilizados, pues obviamente son los bancos comerciales, pero las casas de cambio, pues debidamente autorizadas también, pues son denominadas intermediarios del mercado cambiario, las cooperativas financieras y otras que están dentro de esa rama de intermediarios del mercado cambiario, ¿sí? Ahora, con el tema de canalización, entonces surge una obligación y es la declaración. La declaración de cambio es, digamos, donde yo como usuario o como importador o exportador o inversionista estoy informando al Banco de la República, pero a través de mi intermediario, es decir, a través, por ejemplo, ya que está Lina aquí, a través de Bancolombia, yo estoy informando que estoy recibiendo unas divisas porque yo exporté un producto, entonces me están pagando, ¿sí? Esa declaración de cambio, entonces, por exportaciones, que hoy la norma la denomina declaración de datos mínimos requeridos, entonces son una información que yo tengo que declarar como cuánto o cuál es el monto que estoy recibiendo, ¿cierto? ¿Por producto de qué? Ah, por una exportación, entonces eso tiene unos numerales, identificar entonces esos numerales y simplemente será todo un control que se tiene sobre todas estas divisas que ingresan y salen. Y importante este tema de las operaciones de obligatoria canalización, porque cuando, bueno, aquí está el listadito como de las intermediarios del mercado cambiario, ¿sí? Cuando hablamos de operaciones de obligatoria canalización, entonces están las importaciones y exportaciones de bienes, lo que sea endeudamiento externo, o sea, cuando yo como empresa, por ejemplo, requiero de un crédito y me lo va a dar en el exterior, entonces van a ingresar unas divisas vía préstamo, yo tengo que declarar que es por ese concepto y eso se convierte en un endeudamiento externo, por lo tanto lo tengo que hacer a través de los medios para eso que son los intermediarios. O sea que yo no lo puedo hacer por otro medio. No puede ser que a mí me envíen ese dinero por allá por el correo de las brujas o en un paquete por allá todo raro y yo nunca ni canalicé ni declaré esas divisas. Ahí estoy incurriendo en una infracción porque esta operación era de obligatoria canalización. Lo que no sucede con Mercado Libre. Por ejemplo, servicios. Si ustedes como profesionales en administración de empresas, administración de mercadeo, negocios internacionales, son asesores o consultores en el exterior de alguna empresa, a ustedes les pueden pagar en dólares, en euros, en cualquier otra divisa, y por ser tema de Mercado Libre, usted no está obligado a canalizar. Es decir, usted podría inclusive recibir en efectivo su pago y traerlo en el bolsillo, ¿sí? No necesita pasarlo a través de un IMC porque no es de obligatoria canalización. Pero si usted lo que exportó fue un bien, una mercancía, ahí sí es de obligatoria canalización, por lo tanto usted no puede recibir el pago por otro medio que no sea ese. Ahí incurre en infracción. Entonces lo que hace la DIAN es cruzar toda la información. Veíamos ahora 8 días que había un documento muy importante en lo aduanero, la declaración de importación. Entonces la DIAN tiene la información de la declaración de importación o de exportación. En algún momento usted hizo una exportación. La DIAN cualquier día puede decirle, bueno, si usted exportó, ¿dónde está la declaración de cambio o dónde está el trámite que hizo para el pago, para recibir el pago de esa exportación? Esa es la parte cambiaria y todo debe coincidir. Por eso estas operaciones son de obligatoria canalización, el endeudamiento, que es cuando yo pues presto o tengo un crédito en el exterior, la inversión extranjera, tanto de entrada como de salida, es decir, empresas del exterior que vienen a Colombia a invertir o colombianas que van a invertir en el exterior. Todas ellas tienen que hacerlo a través del intermediario del mercado cambiario por ser una operación de obligatoria canalización, ¿sí? En eso obviamente pues a veces los intermediarios nos asesoran con eso.
tienen algunos formatos. Por ejemplo, Bancolombia tiene un formato único para para ciertas operaciones, para IMPO, EXPO, inversiones y endeudamiento no es esta parte, y servicios. Entonces, depende pues como ya el banco también tiene sus formatos, pero todo está de acuerdo a lo que exige el Banco de la República. Entonces, lo importante de esto es que sabemos que hay algo que cumplir en las transacciones. Bueno, pero ahorita yo les hablaba de servicios y que a usted le pagaron en el exterior. Eso tiene que ver también con el régimen de viajeros, porque si usted fue a Panamá, prestó su asesoría, su consultoría, le pagaron en dólares y se lo va a traer en el bolsillo, entonces tiene que saber que uno, los puede traer porque no son de obligatoria canalización, pero dos, tiene que pensar en el régimen de viajeros que también controla la parte de ingreso y salida de divisas. En Colombia, entonces, sabemos que yo puedo traer o sacar del país hasta $10,000 o su equivalente en otra moneda sin obligación de declararlos. De ahí hacia arriba yo tengo que declarar. Y óigase bien, no canalizar, declarar. O sea, yo sí los puedo traer en el bolsillo. O sea, yo puedo ingresar a Colombia con $20,000. 10,000, que son mi cupo. Los otros 10,000, no es que no los pueda entrar, los puede traer, pero está obligado a declararlos. Entonces también el avión me entregan un formatico para declarar mercancías y para declarar dinero. Entonces obviamente lo que haré es declarar que traigo ese dinero y entregarlo al momento de mi llegada pues en aduana, ¿sí? Si no lo hago, entonces ahí ya si vienen sanciones porque estaba obligado a declarar, no a canalizar, pero sí a declarar. La diferencia entre canalizar y declarar es, canalizar yo lo hago a través de un intermediario, declarar es simplemente el formato o la información que yo doy. Cuando vengo por viajeros, no canalizo, pero sí declaro. Y en el resto de las operaciones, pues necesariamente si canalizo, tengo que, pues eso me lleva a una declaración, ¿sí? Muy bien, ¿qué más teníamos por aquí? No, yo creo que era como lo más importante de este tema. Es importante porque tiene unas sanciones que van hasta el 100% del valor de la operación. O sea, por ejemplo, si usted exportó, su exportación valía $20,000, es una operación de obligatoria canalización y el pago lo recibió por otro lado, ni por un banco, ni por una entidad financiera autorizada como intermediaria del mercado cambiario, pues el día de mañana la DIAN podrá revisar, encuentra su declaración de exportación y bueno, y el pago. ¿Usted nunca le han pagado? No, sí, me pagaron, pero eso me lo trajeron unos amigos que venían de viaje. Eso es un medio no autorizado, es una no canalización y el valor de la multa es del 100%. Entonces, si la operación valía $20,000, son 20,000 de multa. Claro que obviamente la norma pues me permite rebajarme esa sanción si yo acepto de una vez la culpa, o más bien la culpa no, acepto el error, la infracción y pago, me la rebaja al 40%, perdón, al 60%. Entonces, pues obviamente en esos casos es mejor allanarse, que es el término pues como jurídico, y es aceptar que me equivoqué y pagar. Y voy a pagar menos de lo que dice la norma por simplemente reconocer. Entonces, eso era como lo que les quería, digamos, compartir. Todo esto de importaciones, de endeudamiento, de inversión extranjera, está pues en la norma. Ya por cada operación se explican los procedimientos y eso todo lo encontramos pues en la página del Banco de la República, los instructivos para formularios, y ya cada banco también tiene sus instructivos. No sé, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, todo muy claro.
Ah, Lina se nos perdió. Muy bien. Bueno, de todas maneras, toda esta presentación ya yo se las monté. Eh, Como les decía, pues la idea no es que nos volvamos expertos, pero esto es importante conocerlo, sobre todo porque a pesar de que sea un tema de operaciones de comercio exterior o de negocios internacionales, muchas veces esta parte la maneja es el gerente o el administrador financiero, porque tiene que ver con el tema de manejo de dinero y es bueno que conozcan realmente las obligaciones que surgen de eso. Porque créanme que he encontrado casos en donde han hecho las cosas pues como por un tema de desconocimiento. Ah, es que a mí me giraron del exterior, me hicieron un crédito, era un préstamo, pero yo le ingresé con un formulario 4 que es de inversión internacional. Entonces, obviamente, eso conlleva a que quede reportado en el Banco de la República y por ende este me reportó a la Superintendencia de Sociedades como que mi empresa recibió una inversión del exterior. Y resulta que la empresa dice, no, yo no recibí una inversión, lo que me dieron fue un crédito. Ah, pero entonces cuando canalizaste lo hiciste mal porque no debía ser por inversión, sino por endeudamiento externo. Entonces allí hay sanciones, surgen inconvenientes por un tema quizás no de mala intención, sino de desconocimiento. Bueno, chicos, yo les agradezco entonces la asistencia. Muchos éxitos en su carrera, en su profesión más bien, porque ya la gran mayoría está culminando en sus vidas laborales también y en el sábado. Recuerden que están las dos opciones del final, el sábado a las 8 de la noche o el domingo a las 2 de la tarde. Y tengan muy en cuenta, como les decía, pues lo que han hecho durante la investigación del trabajo aplicado, más como análisis, ¿cierto? Los términos de negociación, el tema de contratación, esto que hemos visto en estas últimas clases también. Y bueno, eso es todo. Profe, iba a ser con el mismo programa ese que bloquea el computador. Ah, bueno, claro, eso es con eso. Les recomiendo, pues nos hicieron como una recomendación, eh, digamos que hoy o mañana, vuelvan, desinstalen y vuelvan a instalar. Pruébenlo porque puede ser que a veces por el Windows que se tiene la versión se desactualiza o algo así. Entonces, les recomiendo eso, que desinstalen y vuelvan a instalar el Respondus. Listo, profe. Bueno, no, gracias a ustedes, Paola, Diego, Johan y muy juiciosos, pues. Feliz noche para todos. Igualmente, profe, entonces muchas gracias. De verdad que las clases fueron muy buenas y se aprendió mucho en el proceso. Eso Mucho espero. Esa trabajito, es la mucha idea. cosita, Sí, yo sé que pero, sí. pero se aprendió mucho. Bueno, súper bueno, me alegra mucho. Bueno, chao, que estén bien, feliz noche, que descansen. Igualmente, hasta luego a todos, que estén bien, feliz noche.